Buenas a todos, soy David García y bueno, os voy a hablar sobre mi trabajo de Goya, concretamente sobre su obra de retrato masculino y femenino. Bueno, procederemos con este trabajo a analizar su obra pictórica, centrándonos en esta tipología, el retrato, escogiendo diferentes ejemplos desde autorretratos inmersos en otras obras mayores, hasta retratos de figuras militares, políticas, religiosas, masculinas, femeninas, incluso a otros artistas coetáneos del pintor aragonés, con el objeto de tener así una visión variada y más global de esta tipología pictórica dentro de su obra. Analizaremos también sus características más notables, de qué otros artistas se nutrió y sus posibles influencias en otras actividades artísticas posteriores. Bueno, como breve biografía, ya que mis compañeros se la sabrán también de sus trabajos, voy a ser breve. Francisco de Goya y Luciente fue uno de los más grandes pintores españoles del siglo XVIII y principios del XIX, nacido en Fuendetodos, un 30 de marzo de 1746, falleciendo en Burdeos en 1828. De familia rural por parte materna y obrera por parte paterna, comenzó desde niño a recibir formación en pintura, teniendo como primera fuente las influencias de pintores napolitanos a través de su primer maestro, José Luzán. Como dato importante en su vida fue su viaje a Italia, donde conocerá a Antón Rafael Men, quien será una figura muy importante dentro de su vida y su obra. El objeto de este viaje a Italia principal fue nutrirse de primera mano del panorama artístico italiano coetáneo, pero sobre todo clásico. Tras varios éxitos profesionales, en 1780 consigue entrar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, gracias a su obra de Cristo crucificado. A partir de 1808 se lleva a cabo uno de los episodios más importantes en la vida del pintor y que marcará definitivamente la actividad artística hasta el final de sus días. Como por ejemplo, el más importante, la Guerra de Independencia, la cual motivará a sus famosos desastres de la guerra, que esta guerra, junto con el fallecimiento de su esposa en 1812 y su sordera, inyectarán en Goya la presión que le llevará a volcar en sus pinturas unos niveles excepcionales de expresionismo y modernidad, que serán uno de los motores más importantes de las futuras vanguardias artísticas, concretamente el expresionismo. Bueno, pues vamos a empezar con el retrato femenino, concretamente con este retrato de su esposa Josefa Valleu, que en el momento en el que fue pintado este cuadro ya era su difunta esposa, lo cual puede ser importante para el tipo de tratamiento que le da, ¿no?, a la obra. Esta obra se piensa en realidad que no se trata de su esposa Josefa Valleu, sino que en realidad se trata de un retrato de Leocadia, que sería una familiar lejana del pintor. Pero bueno, en todo caso, en esta obra se observa un gran tenebrismo a causa de ese fondo totalmente negro, en el que apenas se aprecia, ¿no?, el respaldo del asiento en el que se encuentra la protagonista. Este detalle de fondo negro nos puede acercar a lo que no muchos años más tarde serán sus pinturas negras. Pero en todo caso, este retrato no se trata en su totalidad de una obra tenebrista, ya que la figura de Josefa se encuentra totalmente iluminada, por lo que puede que parte de la motivación de ese fondo oscuro sea la de resaltar al máximo la figura de su difunta esposa, ¿no?, demostrándonos así quizá el gran aprecio del pintor que el pintor le tenía. En cuanto al tratamiento y la pincelada, observamos una pincelada un tanto expresiva, en el ropaje sobre todo, sin dejar de representar una serie de veladuras en la tela, y a su vez en el rostro y el cabello de la representada vemos que emplea una gran exactitud y delicadeza, sobre todo en la mirada de Josefa, cosa que será frecuente en los retratos de Goya, ya que este recurso nos transmite la personalidad del modelo, ¿no?, una característica fundamental de Goya.
El siguiente retrato femenino es protagonizado por la actriz malagueña Rita Luna. No se sabe exactamente la fecha de realización, pero sabemos que fue entre 1814 y 1818, ya que fue 1818 el año en el que Mariano Goya, nieto del artista, encontró esta obra junto a otras en un armario del artista. Se trata de otra pintura cercana a la última etapa del artista, lo que además se intuye por, de nuevo, el cierto tenebrismo que abarca la totalidad del retrato, lo cual también se refuerza esta idea de tenebrismo con el hecho de que no se retrata a una actriz, a esta actriz, en su época álgida, sino que se representa a una Rita Luna anciana, lejos de la vitalidad de esa época como actriz. Observamos también una pincelada bastante más expresiva que la del retrato anterior, colores oscuros, traje negro, etc. De nuevo, la importancia también de la mirada en los retratos de Goya, ¿no? Al contrario que en la mirada fija y penetrante de su difunta esposa, aquí observamos una Rita Luna con una mirada decaída, incluso una mirada perdida, ¿no? Anciana, melancólica quizá, que muestra con gran potencia la psicología de la retratada, ¿no? Que es lo importante en la retratística de Goya. Pasamos entonces a una selección de retratos masculinos de diferentes personalidades ligadas a la vida del pintor, comenzando por este retrato de el general Antonio Ricardos, realizado en 1794. Se trata de un retrato a un personaje militar, por lo que, como vemos, se le representa sentado y vestido con su uniforme, constituido por la chaqueta, el fajín y guante. En la solapa se muestra la cruz de la Orden Militar de Santiago y en el pecho la gran cruz de la Orden de Carlos III, que es la cruz más grande y más vistosa. Por lo que sabemos que el retrato fue realizado tras sus acciones militares galardonadas con esas cruces conseguidas en 1768 y 1792 respectivamente. Fondo también oscuro, patrón que, como ya estamos viendo, se repite en las obras referentes a un periodo avanzado, ¿no? de su carrera y su vida. De nuevo observamos el cuidado en la representación de la mirada. En este caso vemos una mirada de un Ricardos prácticamente anciano, o al menos cerca del momento de su muerte, ¿no? Ya que fue en marzo de ese mismo año. El siguiente retrato masculino está dedicado a un personaje influyente en la vida de Goya, un miembro de su familia política, concretamente es Francisco Valleu, con este retrato realizado en 1786, quien fue su cuñado, quien desde muy joven se inició en la pintura. De ahí que, al igual que al militar Ricardo se le representa con su uniforme y galardones militares, pues a este se le representa ejecutando su oficio, ¿no? A la manera, podríamos decir, de cómo Velázquez se autorretrató en su obra de las Meninas, ¿no? Nos puede recordar, ya que Goya era gran seguidor de la pintura del artista sevillano. Aunque bueno, en este caso se trata de un retrato y no un autorretrato, ¿no? Como los que veremos a continuación. La pincelada es muy suelta, quizá influenciado también por este Diego Velázquez, mucho más que en el retrato visto anteriormente, que era una pincelada quizás algo más contenida. En la década de 1780, Francisco Valleu tuvo que revisar y criticar negativamente uno de los frescos que se le encargaron a Goya para la Basílica del Pilar de Zaragoza, por lo que sería posible que el aragonés realizara este retrato años después con el objeto de un acercamiento con su cuñado, ¿no? El siguiente retrato masculino va dedicado a uno de los mayores iconos de la arquitectura y el urbanismo del siglo XVIII, el retrato a Ventura Rodríguez de 1784. Bueno, nada es baladí en la obra de Goya y mucho menos en sus retratos, ¿no? Esto lo vemos de nuevo en cuanto a que el representado está acompañado de sus atributos,
como si casi de un santo se tratara, ¿no? Nunca falta algún atributo del representado en un retrato de Goya. En el caso de Ventura Rodríguez lo representa sosteniendo en su mano y señalando los planos de la planta, posiblemente de uno de los edificios que realizó, junto con una columna al fondo, de la que se puede apreciar su basamento y la parte inferior de su fuste, probablemente de orden clásico o compuesto, representando así y reforzando la imagen del arquitecto como icono del neoclasicismo, ¿no? En cuanto al tratamiento, volvemos a ver que resalta la figura del protagonista mediante una buena iluminación de este, en contraste con la oscuridad del fondo, y manteniendo también esa pincelada suelta que se contiene y refina para el rostro, la mirada y los detalles que el aragonés quiere mostrar con mayor énfasis. Bueno, quisiera añadir también, en referencia al estudio de los retratos y autorretratos de Goya, quien fue un pensador, además de un pintor, lo cual se plasma en su pintura, como también se plasma la influencia de artistas como Antón Rafael Mengs, ¿no? Quien, como vemos si nos vamos al texto de Noemí Cinelli, Antón Rafael Mengs fue un pintor-filósofo y un filósofo-pintor, ¿no? Fue una figura muy importante del arte español y en la vida del artista. Tenemos en conocimiento que influyó en gran manera en la obra del aragonés, tanto en sus composiciones piramidales, como podemos ver si comparamos esta obra, que es la Sagrada Familia de Goya, realizada entre 1775 y 1780, con la Sagrada Familia con San Juan Bautista, que veréis a continuación. Pues bueno, en esa composición piramidal, con el tono del color del manto de la Virgen, etc. Esta influencia del artista bohemio sobre Goya la podemos ver también en la inclusión de autorretratos inmersos en otras obras mayores de carácter religioso, como por ejemplo en el caso de Goya en su obra San Bernardino de Siena, predicando ante Alfonso V de Aragón, realizada entre 1781 y 1783. Si la comparamos con la obra que veréis a continuación de Mengs, quien se encuentra inmerso en su adoración de los pastores realizada con anterioridad en 1770. En cuanto a sus Inmaculadas, volviendo al retrato femenino, en este caso religioso podemos ver también las similitudes que nos pueden hablar de una gran influencia del retrato mensiano que tenéis delante, realizado entre 1774 y 1777. Si lo comparamos con el atribuido a Goya, que veréis a continuación, si nos fijamos en las manos de la Virgen, por ejemplo, vemos que ambas tienen las manos entrecruzadas en el pecho, ambas mantienen una actitud doliente, con la misma mirada alzada al cielo, como implorando, el rostro tratado de la misma manera, como dice Noemí Cinelli, ¿no? en una de sus publicaciones, la citada anteriormente, dice: la nariz parece moldeada para enmarcarse en el pequeño triángulo del labio superior. Confieren al rostro de la Virgen aquella dulzura que Goya intentó a su vez otorgar a su obra, pero siempre manteniendo Goya la diferencia en el tipo de pincelada, ¿no? Siendo todavía más refinada y lineal la pincelada de Mengs y más expresionista y vibrante la de la obra del aragonés, que veréis a continuación. Bueno, concluyendo con esta serie de demostraciones sobre la influencia del bohemio y en general con el paseo por algunos de los retratos de personas importantes y relacionadas con el pintor de Fuendetodo, me gustaría comentar y comparar dos otros retratos de ambos artistas que estamos comparando en este tramo final. Como ejemplo para autorretrato de Goya podría haber seleccionado uno de un Goya más joven, en su plena carrera artística, pero he preferido utilizar uno que me llama aún más la atención,
y es el autorretrato de 1815, el que tenemos delante, para compararlo con el autorretrato de Mengs de 1779, que veréis a continuación. Comparándolos podemos ver la similitud en la luz, ya que en ambos cuadros la luz sale del rostro del retratado, en contraste con el fondo, posiblemente influencia de Velázquez, al igual que en la mayoría de retratos que hemos visto. El representado se encuentra en un lugar impreciso, como si se encontrara en ninguna parte, ¿no? Sin línea de horizonte ni referencia de ningún tipo. Vemos también el cabello despeinado de ambos, la mirada fija pero no demasiado tensa, ya que más bien se encuentra relajada, mostrando ambos un estado de edad avanzada. Recordemos que Mengs murió en el mismo año que realizó la obra. Muestran serenidad, la nariz tratada del mismo modo y la boca parece estar ligeramente entreabierta en ambos retratos. Incluso la vestimenta, ya que la única prenda que se ve en ambos retratos es una especie de camisa marrón rojizo con un cuello negro, y en el caso de Goya una camisa blanca que intenta asomar por el cuello de la otra camisa. Mantienen una postura en 3/4 girado hacia nosotros desde el lado derecho y mantienen bastantes similitudes. Pero Goya, como buen alumno pero mejor artista, no se limita a fijarse en sus maestros, sino que siempre aporta un toque moderno y característico. En este caso, ese toque es parecido al de las pinturas negras que comparten fecha de producción con este autorretrato que tenemos enfrente, de tendencia expresionista, frente a la sobriedad y en la pincelada del bohemio. Bueno, aprovechando como fondo este retrato de Mengs, ¿no?, voy a proceder con las conclusiones, unas breves conclusiones del trabajo para finalizar, las cuales son, pues bueno, por ejemplo, al comenzar con el trabajo, pues esperaba encontrarme con una mayor dificultad a la hora de encontrar retratos femeninos, que al final no fue tanta dificultad, pero bueno, no deja de ser obvio que la mayoría de retratos son a figuras masculinas. No nos cabe duda que Goya es de los mejores pintores españoles desde el Rococó, pasando fundamentalmente por el neoclasicismo, pero no solo por esto, sino por ser uno de los puntos de apoyo, si no el más importante, para lo que años más tarde serían las vanguardias artísticas, como por ejemplo el expresionismo, ¿no? Innovó cuanto más se acercaba a su etapa de madurez, con un estilo propio, influyendo en toda la revolución en la producción artística a partir de comienzos del siglo XX. Analizando su biografía, es fácil darse cuenta que en cuanto el artista dejaba salir algún atisbo de su innovadora creatividad, como por ejemplo una pincelada un poco más suelta de lo que estaban acostumbrados en el siglo XVIII, o un uso del color un poco más irreal y expresivo, se le criticaba severa y negativamente al salirse ligeramente de esta línea del decoro, ¿no?, aceptado en la época. Lo que quizás, a lo mejor me equivoco, pero quizás frenó una mayor y más longeva explotación de este carácter tan propio, ¿no? Bueno, muchas gracias y os dejo con la bibliografía. Un saludo.